Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Mariana Lady, soy tu profesora de español. En esta tercera aula vamos a aprender sobre datos personales, formal e informal. Vamos a comenzar con dados formal. En español, nombre. En portugués, nome. Por ejemplo, ¿cómo usted se llama? En español. En portugués, ¿cómo el señor se llama? Repete conmigo. En español, ¿cómo usted se llama? En portugués, ¿cómo el señor se llama? Edad en español, idade en portugués. Ejemplo. ¿Cuántos años usted tiene? En español. En portugués, ¿cuántos anos o senhor tem? Repete conmigo en español. ¿Cuántos años usted tiene? En portugués, ¿cuántos anos o senhor tem? En español, nacionalidad. En portugués, nacionalidade. Ejemplo. En español, ¿de dónde usted es? En portugués, ¿de onde o senhor é? Repete conmigo. ¿De dónde usted es? En portugués, ¿de onde o senhor é? Profesión. En español. En portugués, profissão. Ejemplo. En español, ¿qué usted hace? En portugués, ¿cuál é a profissão do senhor? Repete conmigo. ¿Qué usted hace? En español. En portugués, ¿cuál é a profissão do senhor? Domicílio. En español. Também você pode chamar de direção. En portugués, endereço o residência. En español, ¿dónde usted vive? Repite conmigo, en español. ¿Dónde usted vive? En portugués, ¿cuál é o endereço do senhor? En español, teléfono. En portugués, telefone. Ejemplo, ¿cuál es su número de teléfono de usted? Português. Qual é o número de telefone do senhor? Repete comigo. En español. ¿Cuál es el número de teléfono de usted? En português. Qual é o número de telefone do senhor? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Agora vamos para a parte informal. En español, nombre. En portugués, nome. En español, ¿cómo te llamas? Vamos a fazer alguma observação. Em alguns países, tem sotaques diferentes. Na Argentina, por exemplo, eles falam como se chama. E na Bolívia, ¿cómo te llamas? En portugués, ¿cómo se llama? O también puede ser dito, ¿cuál es su nombre? Ejemplo, en español. Nacionalidad, en español. En portugués, nacionalidad. Ejemplo, en español. ¿Cuál es tu nacionalidad? En portugués, ¿cuál es su nacionalidad? Profesión. En español. En portugués, profissão. Ejemplo. En español. ¿Cuál es tu profesión? En portugués, ¿cuál es su profesión? Repita conmigo. ¿Cuál es tu profesión? En portugués, ¿cuál es a su profesión? En español, domicilio. En portugués, endereço. Ejemplo, en español, ¿dónde vives? En portugués,
Onde você mora? Repita comigo. Donde vives? Em português, onde você mora? Teléfono, em espanhol. Em português, telefone. Exemplo, en español. ¿Cuál es el número de tu teléfono? En português, qual é o número do seu telefone? Repita comigo. ¿Cuál es el número de tu teléfono? En português, qual é o número de seu telefone? E esta foi a terceira aula de espanhol. E se ficou alguma dúvida de dados formais e informais, deixa aqui nos comentários, que eu te estarei respondendo. Não esqueça de inscrever-se no meu canal, deixe seu like e compartilha com teus amigos e familiares. Tchau, tchau, chicos e chicas. Hasta la próxima.